Rodrigo Cruz, médico infectólogo de la Universidad de Valparaíso y además del IST, está con nosotros. ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto saludarte. Un gusto como siempre estar en Quinta Visión, encantado. Ojalá podamos informar siempre a la población, tratar de ayudar en esta información que ya llevamos eh, más de 2 años, casi 2 años en esta pandemia desde que llegaron los primeros casos a Chile. Ciertamente, algunos dicen que al final del 2022 vamos a ver la luz al final del túnel. Endemia y dejar de ser pandemia. En Europa se está hablando de la gripalización de la pandemia o del virus, en definitiva. Y aquí se está haciendo un llamado particularmente a mantener las medidas de autocuidado. Se han hecho algunas modificaciones en la estrategia. Se está preocupado y, por cierto, a quienes les corresponde, ocupados en términos de lo que viene a significar. Esto con lo que yo anuncié que estaría conversando hoy día contigo, Rodrigo, y que se informó este martes sobre la mayor positividad de los últimos meses con un 11,44% a nivel nacional. Omicron instalada como variante en nuestro país. Totalmente. Lo que estamos viendo es una nueva ola de casos de esta pandemia. En estos momentos no podemos hablar de endemia porque estamos en franco crecimiento de casos nuevos y de casos activos, de lo que podemos llamar un rebrote o nueva ola, claramente en este caso de la variante Omicron, y que vamos a seguir aumentando los casos día a día por esta mayor transmisibilidad que tiene esta nueva variante. Así que... Perdona, la Universidad de Chile ha entregado, hay una proyección, un informe, ¿no es cierto?, de alguien que se viene dedicando a esto ya hace 2 años, un especialista, que tú lo debes de conocer, y dice que llegaríamos en un par de semanas más. Esto me suena un poco a lo que vendría a ocurrir ya a esta altura, 5 semanas, no, sí, 2 meses y medio más por allí, en Europa, que el 50% de la población va a estar afectada se va a haber visto afectada con Omicron. Pero aquí estaríamos llegando, dice su cálculo, entre 20 y 40 mil. Algunos más osados dicen probablemente vamos a superar esa cifra. ¿Quiénes son las personas, sin dejar de mantener el autocuidado, Rodrigo? Por favor, que no se malentienda, soy el primero que utiliza su cubreboca y nariz de forma permanente, tengo las 3 dosis, la de refuerzo y el esquema completo, y cuando llegue la segunda de refuerzo también lo voy a hacer. Pero, ¿quiénes son los que están llegando a las camas críticas, a las UCI? ¿Quiénes son los que están muriendo, por favor? Sí, a ver, aquí hay dos cosas. Uno, que efectivamente variante Omicron tiene una menor letalidad asociada, un menor número de pacientes que llegan a una condición grave, pero también tenemos una población altamente inmunizada como la chilena con al menos 2 o 3 dosis. Sin embargo, hay que decirlo claramente que hay pacientes que están en riesgo, especialmente aquellos pacientes que son vulnerables, como son los pacientes inmunodeprimidos, los más añosos, aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad crónica como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, algún otro tipo de patología pulmonar, patología hepática, patología renal. Son aquellos que tienen más riesgo de hacer una infección grave y por lo tanto complicarse e ingresar a una unidad básica, media o de mayor complejidad como son las UCI. Pero también estamos recibiendo algunos pacientes jóvenes, obesos, que no tienen ninguna vacuna. Todavía en Chile tenemos una población, y eso lo hemos conversado en múltiples ocasiones, pero nunca está de más repetirlo, tenemos una población cercana a 1 millón de personas que no tiene ninguna dosis, tiene una o solamente 2 dosis. Y, Perdón, que y ya a esta por lo altura tanto, no sirve. Va a tener al menos una de refuerzo. sin duda, lo que hemos aprendido también con los trabajos y con la experiencia de países extranjeros es que, tal como tú lo dices, 2 dosis no son útiles. Necesitamos al menos 3 dosis para disminuir el riesgo de infección y principalmente disminuir el riesgo de infección complicada. Por lo tanto, todavía tenemos una población que no es menor, altamente, que puede ser susceptible a esta infección y que por lo tanto
puede cursar como una infección grave, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar todavía. Por eso que me preocupan algunas cosas de esta pandemia, tal como tú lo dijiste al principio, esta, esta, mm, esta positividad que es mayor de un 10%, ¿qué es lo que nos indica esta positividad tan alta, que tiene que estar idealmente bajo un 3%? Que el testeo es insuficiente en la comunidad. Tenemos para lo que la circulación comunitaria del virus, este testeo que tenemos es insuficiente. Tenemos que agregar más exámenes si queremos combatir realmente la pandemia. Y lo otro es la trazabilidad. Y la autoridad sanitaria ha declarado el día de ayer que en los próximos días no va a ser necesario o no va a haber una trazabilidad por parte de la autoridad sanitaria solamente en algunas condiciones. Las personas van a tener que autodeclarar sus contactos estrechos, y eso también es complejo. Eso, yo creo que esa responsabilidad, quiero ser totalmente sincero, no creo que no se puede trasladar a la población. Debe hacerlo la autoridad sanitaria, y probablemente eso va a repercutir en un mayor número de casos y una falta de trazabilidad importante, que, dicho de paso, ha sido un problema eterno en nuestro país, pero ahora prácticamente yo creo que no va a haber trazabilidad. Bueno, el pago está ahí involucrado también en el tema del pago por la ausencia en el trabajo, el de efectivamente sincerarnos de con quienes estuvimos para poder saber hasta dónde es difícil, cuando ya es comunitario es difícil poder contenerlo, pero sí debemos de mantener aún las medidas. Tenemos estas 4 nuevas categorías: casos sospechosos, casos confirmados, contacto estrecho y personas en alerta de COVID. Esa es la categorización, la nueva que se tiene en Chile a propósito de Omicron. Nos queda un minuto, Rodrigo. Yo, perdona, pero podría agregar también que falta sí o sí fiscalización. No la hay en el transporte público, no la hay en las calles, muchísimas personas sin mascarilla. No digo que todas, porque hay algunos que sí son responsables, pero hay quienes, la verdad es que les da un poco lo mismo. Es fundamental en esto la responsabilidad personal, la responsabilidad colectiva y la responsabilidad de la autoridad sanitaria. Si falla cualquiera de esos elementos, vamos a tener problemas en la contención de la pandemia. La pandemia sigue activa, todavía la pandemia sigue día a día cobrando víctimas fatales en nuestro país. Es verdad, menos que antes, hay menos pacientes graves, pero fíjense, todos los días tenemos 18, 20 o un poco más de fallecidos en nuestro país. Y son personas que podrían estar con nosotros. Por eso es que es tan importante el autocuidado, también la responsabilidad colectiva. ¿A qué me refiero con responsabilidad colectiva? Cuando uno va a un restaurante, tiene que exigir el pase de movilidad. Me ha tocado ir a varios lugares Y donde también. no se pide, en distintos otros lugares. Y por otra parte, la autoridad sanitaria también es responsable porque tiene que hacer una buena trazabilidad. Y en estos momentos, creo, se está cometiendo un error dejando al arbitrio, a la decisión personal, el declarar los contactos estrechos. Entonces podemos tener problemas severos y podríamos llegar a esos números que, obviamente, aún siendo una variante que tiene menos complicaciones, menos riesgo de complicación, si llegamos a esas cifras de 40.000 casos, 30.000 casos, que esperemos que no sea así, obviamente vamos a pasar por complejidades en el sistema sanitario. Sí, claro, el estrés del sistema en términos de la utilización de las camas críticas, bueno, es lo mismo, es lo de siempre, lo que comenzaron ustedes a enseñarnos desde el inicio mismo de la pandemia: a autocuidarnos, mantener las medidas de precaución y a cuidar nuestra vida como también la del otro. No ser empáticos, ser responsables. De eso se trata, Rodrigo. Probablemente el 2023 no vamos a conversar tanto, ¿eh? Yo espero. Y si lo vamos a hacer, será de otras materias. Ojalá que podamos ver al final la luz en el túnel que se divisa aparentemente por ahí, como dicen algunos, a final de este año. Gracias por haber estado hoy día con nosotros. Encantado, un saludo a todos los espectadores, encantado, cuando lo necesiten. Gracias, Rodrigo. Gracias.